Quinta parte de Raíces. Capítulo 41. Entre palabras y silencios. El pasillo de la oficina estaba en penumbra. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales en haces dorados que teñían el aire de una melancolía serena. El murmullo lejano del tráfico apenas alcanzaba a colarse, recordándoles que afuera el mundo seguía girando, ajeno al temblor contenido que se respiraba entre ellas. Era como si aquel rincón, apartado del despacho del abogado, se hubiera transformado en un espacio suspendido en el tiempo, creado solo para las dos. Rebeca fue la primera en romper el silencio. Su voz, aunque baja, llevaba un filo de sinceridad que la hacía temblar. No esperaba que decidieras venir, dijo, evitando sonar demasiado vulnerable, pero me alegra que lo hicieras. Sarocha bajó la mirada un instante. La tensión en su pecho era insoportable, un nudo hecho de orgullo, rabia, amor y miedo. No encontró palabras al principio, solo el eco de su propia respiración, demasiado rápida. Finalmente levantó los ojos, encontrando en los de Rebeca un brillo sereno pero quebradizo. Tenía que hacerlo, respondió en un susurro, como si hablar demasiado alto pudiera romperlo todo. Esto no es solo la casa, Rebeca, es todo lo que nos arrebataron. Mi madre, nuestros recuerdos. Su voz se quebró, obligándola a respirar hondo antes de continuar. Y ahora siento que también te estoy perdiendo a ti. La frase cayó entre ellas como un cristal roto. Rebeca sintió un tirón en el pecho, una mezcla de dolor y ternura. Quiso extender la mano para tocarla, pero dudó. El miedo a hacer daño, a cruzar una línea demasiado pronto, la detuvo. Nunca quise que pensaras eso, dijo finalmente, con un tono que oscilaba entre la firmeza y la fragilidad. No estoy contra ti, Sarocha. Nunca lo estuve. Solo que, sus labios temblaron, buscando el valor para admitirlo. Cuando me enteré, no supe cómo manejarlo. Tenía tanto miedo a perderte. Pensé que necesitaba hacer algo antes de hablar contigo. Yo no me defino por mi apellido, Sarocha. Nunca lo he hecho, por lo mismo no lo uso. El corazón de Sarocha se agitó. Esas palabras eran lo que había deseado escuchar desde hacía tanto tiempo, y sin embargo, la asustaban. Dio un paso más cerca, lo suficiente para que la tensión eléctrica entre ambas se volviera casi tangible. ¿Qué sientes por mí?, preguntó, con un hilo de voz que, aún débil, llevaba la fuerza de un salto al vacío. Rebeca la sostuvo con la mirada. En sus pupilas había una mezcla de miedo y deseo, un relámpago que la desnudaba sin necesidad de palabras. Lo mismo que desde el principio confesó con sinceridad desarmante. Un amor que me asusta porque es más fuerte de lo que debería. El aire pareció quebrarse. Sarocha cerró los ojos un segundo, como si quisiera asegurarse de que no estaba soñando. Al abrirlos, el rostro de Rebeca estaba tan cerca que la distancia entre sus labios se volvió insoportable. Yo también, susurró, aunque lo esconda tras mi rabia, aunque me aleje y parezca que no me importa, nunca dejé de sentirlo, nunca. Un silencio denso y vibrante las envolvió. Rebeca dio un paso al frente y, por primera vez sin titubeos, tomó la mano de Sarocha. Entre sus dedos, el contacto fue como un rayo cálido que recorrió sus cuerpos, despertando memorias y deseos reprimidos. Sarocha no apartó la mano, la sostuvo con fuerza, como quien se aferra a un salvavidas en medio de un mar embravecido. Sus ojos brillaban con una vulnerabilidad rara en ella, casi infantil. He esperado tanto este momento, dijo en voz baja, con un temblor en la garganta. Pero tengo miedo, Rebeca, miedo de que todo se derrumbe otra vez, de que no sepamos sostenerlo. Rebeca acarició el dorso de su mano con el pulgar, como si con ese gesto pudiera darle calma. Entonces, no corramos, respondió con suavidad. Hagamos las cosas con calma, a paso. Pero lo que sí sé es que no quiero seguir alejándome de ti. La tensión de Sarocha cedió un poco. Un brillo húmedo se acumuló en sus ojos, y una sonrisa frágil asomó, tímida, como un rayo de sol tras la tormenta. Yo tampoco, susurró. Y en esa frase había tanto alivio como promesa. Quedaron así, mirándose, con las manos enlazadas, y el pulso acelerado, sin necesidad de más. No hubo besos ni palabras grandilocuentes, pero sí una complicidad renovada, una chispa que se había encendido de nuevo, y que iluminaba el inicio de algo que ambas creían perdido. El tiempo se volvió blando, dilatado. Podrían haberse quedado allí horas, sosteniendo aquel instante como si fuera lo único real, y tal vez lo era. Desde el fondo del pasillo, la voz de la madre de Sarocha interrumpió la burbuja. Las llamó con tono práctico, devolviéndolas a la realidad. Ambas soltaron lentamente las manos, con cierta torpeza,
pero sin apartar la mirada. Era como si todavía se aferraran con los ojos, como si el contacto siguiera allí, invisible. Antes de regresar, Rebeca inclinó un poco el rostro hacia ella, y murmuró, tan bajo que solo Sarocha pudo escuchar, esto no termina aquí. El corazón de Sarocha se agitó como un tambor, llenándola de un calor inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza no le pareció una ilusión, sino una posibilidad real. El pasillo, que antes había sido un espacio frío e indiferente, ahora estaba impregnado de un hilo invisible que las unía, hecho de confesiones, silencios y promesas no dichas. Una chispa había vuelto a encenderse, pequeña sí, pero con la fuerza suficiente para alumbrar el camino incierto que tenían por delante. Capítulo 42. Regresos y pensamientos. La noche había caído con suavidad sobre la ciudad. Las luces de los faroles se reflejaban en los ventanales de los autobuses, y en los charcos que la lluvia de la tarde había dejado como espejos dispersos en el asfalto. El aire húmedo conservaba aún el olor a tierra mojada, y Bangkok parecía latir con un ritmo más lento, como si todo quedara suspendido tras el agitado día. Rebeca caminaba hacia su departamento con paso lento, como si quisiera prolongar el trayecto, estirar un poco más la memoria del instante vivido en el pasillo con Sarocha. Sentía cada movimiento como algo irreal, como si sus pies se deslizaran sobre el pavimento sin tocarlo del todo. Tenía las manos metidas en los bolsillos, pero aún percibía el calor persistente del contacto de aquellos dedos entrelazados, ese gesto tan sencillo que, sin embargo, había removido todo en su interior. Cerró los ojos un instante mientras esperaba que el semáforo cambiara. La imagen regresó con una claridad desarmante. La mirada vulnerable de Sarocha, la confesión apenas susurrada, el temblor compartido. El corazón le dio un vuelco, como si volviera a escucharlo todo en ese preciso momento. Lo mismo que desde el principio repitió en su mente, casi con labios entreabiertos, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Era verdad, no había cambiado, no se había apagado. Al contrario, lo que había intentado enterrar bajo capas de miedo, ahora se revelaba más fuerte, más evidente, después de cada reencuentro. El recuerdo la atravesaba con una mezcla de dulzura y dolor, como si le devolviera el aliento, y, al mismo tiempo, se lo robara. Cuando finalmente llegó al edificio, subió despacio las escaleras. No encendió de inmediato la luz de su departamento. Se dejó envolver por la penumbra, como si en la oscuridad pudiera escuchar con mayor claridad sus propios pensamientos. Se recostó contra la puerta cerrada, respirando hondo, como quien necesita sostenerse para no desbordarse. ¿Y si todo vuelve a derrumbarse? La pregunta surgió como un eco inevitable, como una sombra que no se borraba. Había esperado tanto, había temido tanto, ¿y si ahora, justo cuando se atrevía a creer de nuevo, todo terminaba igual que antes? Pero enseguida la acalló otra imagen. El rostro de Sarocha cuando sonrió, frágil y luminosa, al decirle yo tampoco. Ese recuerdo fue suficiente para que la esperanza venciera al miedo, aunque solo fuera por un instante. Rebeca dejó caer el abrigo sobre una silla, y se dejó caer en el sofá, abrazando un cojín contra su pecho. No podía dormir aún, y tampoco quería. Había algo en esa vigilia, en ese desvelo lleno de pensamientos, que la hacía sentir viva, expectante, como si estuviera a punto de abrir una puerta hacia un lugar en el que no había estado nunca. Al otro lado de la ciudad, Sarocha entraba en la casa junto a su madre. Habían vuelto en silencio desde la oficina, cada una inmersa en sus pensamientos. Al cerrar la puerta, la señora dejó el bolso en el sofá, y se quitó el abrigo, con un suspiro que contenía más alivio que cansancio. Fue una reunión difícil, pero necesaria, comentó, buscando la mirada de su hija. Escuchar al abogado hablar de posibilidades, me hizo pensar que, después de todo, quizás podamos volver a la casa. Sarocha la observó en silencio un instante. Ver el brillo esperanzado en los ojos de su madre, le provocó un nudo en la garganta. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, había una salida, una rendija de luz, tras tanta pérdida. Recuperar esa casa sería como devolvernos una parte de lo que nos quitaron, dijo con firmeza, dejando escapar lo que sentía desde hacía tiempo. No es solo un lugar, mamá, es donde papá aún vive en nuestros recuerdos. Es donde yo también dejé pedazos de mí. La señora se sentó en el sofá, invitándola con un gesto a hacer lo mismo. Cuando Sarocha se dejó caer junto a ella, la tomó de la mano con ternura. Eres fuerte, hija.
Siempre lo has sido, pero sé que este proceso te remueve todo. No tienes que cargar sola con tanto. El silencio se hizo por un momento, profundo y cargado de cosas no dichas. El reloj de pared marcaba los segundos como si acentuara la pausa, y el ruido lejano de los autos parecía venir de otro mundo. Sarocha desvió la mirada, con un atisbo de rubor en las mejillas. No quería confesar lo que más la había sacudido aquella tarde. Su madre hablaba de la casa, de la justicia que finalmente podía hacerse, pero en el fondo, lo que había cambiado el curso de su noche era otra cosa. La mano cálida de Rebeca, entrelazada con la suya. Cerró los ojos por un instante, y el recuerdo volvió como un relámpago. La voz temblorosa de Rebeca admitiendo que la amaba, a pesar de todo. Ese instante había llenado un vacío que llevaba semanas consumiéndola, y la había hecho sentir, aunque fuera por un momento, que aún había algo sólido al cual aferrarse. Si recuperamos la casa, mamá, dijo finalmente, buscando ocultar en sus palabras lo que bullía en su interior, será como comenzar de nuevo. Y esta vez, nada ni nadie podrá arrebatárnosla. Su madre asintió, sonriendo con dulzura. Sí, hija, será nuestro hogar otra vez. Sarocha apoyó la cabeza en el respaldo del sofá, dejando escapar un suspiro. La sonrisa de su madre le dio algo de paz, pero dentro de ella, el eco de lo vivido con Rebeca esa tarde la mantenía despierta, latiendo como una promesa secreta. Quizás no todo estaba perdido, quizás aún quedaba algo por reconstruir, no solo con la casa, sino también con ella. Esa noche, en dos rincones distintos de la ciudad, ambas jóvenes se encontraron mirando el techo en la oscuridad, incapaces de dormir. Ambas pensaban lo mismo, que el acercamiento había sido apenas un inicio, una chispa. Ambas recordaban el calor de las manos entrelazadas, las miradas sostenidas, la vulnerabilidad compartida, y ambas deseaban, con un anhelo creciente, volver a encontrarse, volver a sentir más. El silencio de la madrugada fue el único testigo de ese deseo compartido, invisible aún, pero imparable. Una promesa tácita flotaba en la noche. Lo que había renacido en ese pasillo no volvería a extinguirse tan fácilmente. Capítulo 43. Promesas en la penumbra. La cafetería de la universidad estaba llena de murmullos, el golpeteo de tazas contra los platos y el aroma denso del café recién molido. Estudiantes pasaban con carpetas, portátiles y auriculares colgando de los bolsillos, buscando un respiro en medio de sus jornadas. Rebeca había salido de su clase de arte con las manos manchadas de azul y rojo. Había pintado durante horas sin darse cuenta del paso del tiempo. La camiseta blanca que llevaba estaba salpicada de pigmentos, y en su rostro había aún rastros de concentración. Caminaba con prisa hacia el mostrador, cuando, al girar, chocó de lleno con una figura que traía varias carpetas apretadas contra el pecho. «¡Cuidado!», exclamó Sarocha, intentando mantener el equilibrio, mientras los documentos amenazaban con caer al suelo. Rebeca levantó de inmediato las manos, dejando un par de huellas de pintura en las tapas de las carpetas. Se congeló al reconocerla. «Sarocha», murmuró, como si el aire se le hubiera detenido en los labios. Los ojos de ambas se encontraron. Por un instante, el ruido de la cafetería desapareció, y solo quedaron ellas, rodeadas por un silencio íntimo. «Siempre apareces de la nada», dijo Sarocha, con una sonrisa apenas contenida. «O tal vez, eres tú la que se cruza en mi camino», respondió Rebeca, esbozando una mueca tímida, mientras intentaba limpiarse inútilmente las manos con una servilleta. Ambas rieron suavemente, rompiendo la tensión. La escena se volvió casi natural, como si siempre hubieran estado destinadas a coincidir ahí. «¿Quieres tomar un café conmigo?», preguntó Rebeca, más como un impulso que como una decisión calculada. Sarocha dudó apenas un segundo antes de asentir claro. Se sentaron junto a la ventana, donde la lluvia había dejado pequeñas gotas que corrían como hilos transparentes. El café humeante entre ambas parecía un pretexto. En realidad, lo único que importaba era la proximidad, el roce ocasional de sus miradas, y la sensación de que el mundo alrededor se difuminaba. En un momento de silencio, Rebeca, nerviosa, dejó escapar lo que le ardía por dentro. «¿Quieres venir a cenar a mi casa esta noche?». Las palabras salieron rápidas, casi atropelladas, y enseguida, como si se arrepintiera de haber ido demasiado lejos, bajó la mirada. «Perdón, no quiero que pienses que es demasiado pronto, tal vez deberíamos esperar», pero Sarocha la interrumpió.
inclinándose hacia ella con un brillo decidido en los ojos. Sí, quiero ir, quiero estar sola contigo. El corazón de Rebeca dio un vuelco. Por primera vez en mucho tiempo, no había dudas, solo certeza. Esa noche, luego de terminar su jornada en el bufete, Sarocha llegó al departamento de Rebeca. El timbre sonó, y cuando la puerta se abrió, la imagen de Rebeca, aún con restos de pintura en las uñas y una sonrisa temblorosa, la envolvió en un calor inesperado. La mesa estaba preparada de manera sencilla. 2 platos, una botella de vino y velas encendidas que bañaban el espacio con una luz suave. La cena transcurrió entre risas, confidencias y silencios que hablaban más que las palabras. Cada vez que sus miradas se cruzaban, el ambiente se cargaba con una tensión dulce, inevitable. Cuando recogieron los platos, Sarocha la tomó de la mano con firmeza y la atrajo hacia el sillón de la sala. Allí, sin más preámbulos, se dejaron llevar. Los besos surgieron intensos, ansiosos, con el sabor acumulado de la espera. Las manos recorrieron territorios conocidos y al mismo tiempo redescubiertos, y en el vaivén de caricias y suspiros, el pasado quedó atrás. Se amaron en el sillón, enredadas, con la urgencia de quienes han estado demasiado tiempo separadas y temen perderse otra vez. No hubo lugar para dudas ni para miedos, solo la certeza de que sus cuerpos y almas se buscaban y se encontraban. Después, aún jadeantes, Rebeca apoyó la cabeza en el pecho de Sarocha, escuchando el ritmo acelerado de su corazón. La abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera en el aire. «Quédate», susurró, con un hilo de voz cargado de súplica. «Quédate conmigo y no me sueltes nunca más». Sarocha acarició su cabello, y con la voz temblorosa pero firme, respondió: «Quiero quedarme, Rebeca. No quiero ir lento ni esperar más. No puedo fingir que necesito distancia. Te amo, y lo único que deseo es estar contigo, cada día». Las lágrimas se agolparon en los ojos de Rebeca. Levantó la mirada, conmovida, y le tomó el rostro entre las manos. «Solo prométeme algo, Sarocha. Prométeme que nada externo a nosotras nos va a separar. Que, pase lo que pase, seremos nosotras contra todo». «Lo prometo», respondió Sarocha sin vacilar, y añadió, con la misma fuerza: «Pero tú prométeme algo a mí, que nunca más nos esconderemos nada, que lo hablaremos todo, sin importar lo que sea, incluso lo que duela». Rebeca asintió, sellando con un beso esa promesa. Fue un beso lento, profundo, lleno de significado. El departamento quedó en silencio, salvo por el murmullo lejano de la ciudad. En ese rincón iluminado apenas por las velas, las promesas flotaron como un pacto sagrado, un hilo invisible que las unía más allá de cualquier miedo o sombra del pasado. Esa noche, ambas supieron que ya no había marcha atrás. Lo habían decidido. Serían ellas, juntas, contra el mundo. Capítulo 44. Entre promesas y sombras. La luz de la mañana entraba tímida por las cortinas entreabiertas del departamento. El reloj aún marcaba una hora temprana, y el silencio se sentía como un refugio cálido, un espacio suspendido en el tiempo. Rebeca despertó primero, con la cabeza recostada sobre el pecho de Sarocha. Escuchaba el latido constante, fuerte, como si fuera una música secreta que le recordaba que no estaba sola, que después de tanto dolor y distancias por fin había un lugar seguro para descansar. El sillón de la sala, desordenado con las sábanas improvisadas que habían buscado en medio de la noche, era testigo del torbellino de emociones que habían vivido. La botella de vino vacía, los platos aún sobre la mesa, las prendas esparcidas como huellas de un abandono deliberado a la pasión. Todo hablaba de un reencuentro tan esperado como necesario, de una intimidad que recién comenzaba a reconstruirse. Sarocha abrió lentamente los ojos y encontró a Rebeca mirándola con esa mezcla de ternura y miedo que le erizó la piel. «¿Llevas mucho tiempo despierta?», preguntó con voz ronca, acariciándole la mejilla con la yema de los dedos. «Un rato», susurró Rebeca, esbozando una sonrisa débil. «Solo estaba pensando en lo raro y lo hermoso que es abrir los ojos y verte aquí». «No es raro. Es lo que tenía que ser desde siempre», respondió Sarocha, acercándola más a su cuerpo, como si quisiera fundirla en ella para que nada la separara. Un silencio se extendió entre ambas. No era incómodo, sino lleno de esa calma que da sentirse en casa en los brazos del otro. Pero la realidad, inevitable, se coló como un murmullo sordo que las alcanzaba incluso en la calidez de la mañana. «Hoy pensaba en el abogado», dijo Rebeca, rompiendo la quietud. «Este proceso judicial no solo puede devolverle su hogar,
también puede ser una oportunidad para ti. Podrás aprender de él, ver cómo trabaja, cómo se arma un caso desde dentro. Sería como una clase práctica, pero de la vida real. Sarocha arqueó una ceja, fingiendo molestia para ocultar lo conmovida que estaba. Hablas demasiado bien de él, comentó en tono burlón, apretando un poco los labios. ¿Acaso debería preocuparme? Tonta. Rebeca rió suavemente y la besó en los labios, breve pero intenso, como respuesta. No tienes de qué preocuparte. El único lugar que quiero habitar es aquí, contigo. Sarocha la miró en silencio, con un brillo húmedo en los ojos. La sonrisa traviesa se transformó en un gesto más serio. Se acomodó un poco, con la frente apoyada contra la de Rebeca, y bajó el tono de voz. ¿Y tú cómo te sientes?, preguntó con cuidado. Quiero decir, vas a enfrentarte, aunque sea de manera indirecta, a tu propio padre. Eso no es algo que cualquiera pueda hacer. Rebeca bajó la mirada, tragando saliva. El silencio que siguió fue pesado, como si cada palabra pesara demasiado antes de soltarse. No es fácil, admitió al fin. Parte de mí quisiera no tener que hacerlo. Quisiera que mi familia no fuera así, pero no puedo cerrar los ojos. No puedo aceptar que familias inocentes pierdan lo único que tienen por la avaricia de mi padre y sus socios. No lo soporto. Su voz se quebró apenas, y Sarocha le tomó la mano, apretándola fuerte, como un ancla. Estoy dispuesta a hacer lo que sea para ayudar a toda esa gente, continuó Rebeca, aunque eso me aleje aún más de mis padres, aunque signifique que ya no habrá vuelta atrás con ellos. La confesión cayó como un golpe seco, como un puente que ardía detrás de ella. Sarocha la observó, conmovida, y sin pensarlo dos veces le acarició el rostro con ternura. Estoy orgullosa de ti, Rebeca dijo en un murmullo firme, que resonó como una certeza. Orgullosa de tu valentía, de tu corazón. Rebeca sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no de dolor. Era alivio, era la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la miraba no con juicio ni con desconfianza, sino con amor limpio. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no pudo ni quiso contener. Se inclinó y buscó los labios de Sarocha, fundiéndose en un beso lento, profundo, como si ese contacto sellara algo más que un momento. Un pacto de apoyo, de fe mutua, de estar en el mismo bando. El beso se prolongó, lleno de caricias suaves que no eran urgencia, sino promesa. Cuando se separaron, sus respiraciones estaban agitadas, pero había una serenidad nueva en la habitación. Entonces, pase lo que pase, murmuró Rebeca, aún rozando con sus labios los de Sarocha. No me sueltes. Nunca más, respondió Sarocha, sin dudar, apretándola con fuerza entre sus brazos. La mañana avanzó sin que ninguna quisiera moverse de allí. Afuera, el mundo seguía su curso, indiferente a su pequeña burbuja. Pero en el refugio que compartían, la sensación era otra, la de haber elegido, a pesar del miedo, caminar juntas hacia lo incierto, de la mano, con promesas que no querían volver a romper. Capítulo 45. Un almuerzo con raíces. La tarde caía suave, tiñendo el cielo de un azul cálido que parecía acariciar los techos de las casas. El aire estaba impregnado de aromas familiares, jazmín fresco, humo lejano de incienso, y con más fuerza, el olor delicioso de comida casera que se escapaba desde alguna ventana cercana. Sarocha y Rebeca llegaron caminando, con pasos que mezclaban la emoción con cierta timidez. Ninguna lo admitía en voz alta, pero ambas sentían un leve cosquilleo en el estómago. La visita no era solo una comida, era un acto simbólico, un puente hacia una vida compartida más allá de la intimidad de sus encuentros. Antes de que pudieran tocar la puerta, esta se abrió con un chirrido alegre. «¿Ya están aquí?», exclamó la tía, sonriendo de oreja a oreja. Se lanzó a abrazar primero a Sarocha, a quien estrujó con cariño exagerado, y luego, sin dudarlo, rodeó también a Rebeca con sus brazos. Rebeca parpadeó, sorprendida por la calidez inmediata, pero terminó hundiéndose en el abrazo con una tímida sonrisa. Tras ella apareció la madre de Sarocha, con esa mirada dulce que guardaba el brillo de un orgullo silencioso. El encuentro fue tan natural que disipó de golpe cualquier tensión. La mesa ya estaba preparada en el comedor. Un mantel bordado a mano cubría la superficie, con platos de porcelana blanca dispuestos con cuidado. En el centro, humeaban fuentes de curry, verduras salteadas y pescado al vapor con hierbas. El aroma era tan envolvente que, por un instante, Rebeca se olvidó de sus nervios. «Pasen, siéntense, no esperen invitación», dijo la tía,
acomodando las sillas. El almuerzo comenzó con comentarios ligeros. Hablaron de la universidad, de los proyectos de Sarocha en el bufete y de las clases de arte de Rebeca. La tía contaba pequeñas anécdotas de cuando Sarocha era niña, historias que arrancaban carcajadas y rubores a la joven. ¿De verdad le tenías miedo a los gallos del vecino?, preguntó Rebeca divertida, al ver cómo Sarocha se cubría el rostro con las manos. No era miedo, protestó Sarocha, solo respeto. Eran gigantes. Las risas compartidas fueron derritiendo la formalidad inicial. Rebeca, que había llegado con la sensación de ser una invitada, empezó a sentir que formaba parte de algo mayor, como si aquella mesa le abriera un espacio propio dentro de una historia que hasta entonces no le pertenecía. La conversación fue derivando hacia asuntos más serios. La madre de Sarocha, que hasta entonces había escuchado con atención, dejó los cubiertos a un lado y tomó la palabra. Su voz era suave, pero cargada de intención. Rebeca dijo, mirándola directamente a los ojos: quiero que sepas algo, para mí, más allá de lo que ocurra en adelante. En esta casa siempre encontrarás una madre. El silencio que siguió fue denso, como si el aire se hubiera detenido. Rebeca se quedó quieta, con los labios entreabiertos, sorprendida por la fuerza de esas palabras. Yo, balbuceó, con la voz quebrada. No sé qué decir. La madre de Sarocha continuó, firme pero cálida. Eres una joven hermosa y valiente. He visto cómo luchas no solo por lo que sientes, sino también por lo que es justo. Eso habla de tu corazón, y estoy muy feliz de que estés nuevamente al lado de mi hija. Los ojos de Sarocha brillaban, contuvo las lágrimas, pero no pudo ocultar la emoción que se desbordaba en su gesto. Rebeca, por su parte, sintió cómo aquellas palabras atravesaban las murallas que aún llevaba dentro, esas que su propio pasado le había obligado a levantar. Gracias, susurró al fin, con la voz entrecortada. No sabe cuánto significa para mí escuchar eso. La tía, con un instinto protector de la atmósfera, se inclinó sobre la mesa y sirvió más arroz en los platos. Bueno, basta de lágrimas, que la comida se enfría, dijo con un guiño. La tensión se disipó en carcajadas suaves, y las cuatro retomaron la charla, aunque lo dicho quedó flotando en el aire como un lazo invisible. Durante el resto del almuerzo, compartieron confidencias pequeñas. Los sueños de Sarocha con respecto a recuperar la casa familiar, las ganas de Rebeca de exponer su arte en una galería, y las historias de juventud de la tía, que siempre lograban arrancar sonrisas. Rebeca, en un momento, se sorprendió mirando de reojo a Sarocha. La encontró, ya observándola, con esa sonrisa discreta, que parecía guardar un secreto compartido. Fue solo un instante, pero suficiente para que ambas sintieran que, en medio de aquella casa, entre aromas de curry y voces familiares, estaban construyendo un hogar que podía sostenerlas. La tarde fue avanzando con lentitud, como si el tiempo se negara a interrumpir aquel refugio, y aunque sabían que el futuro seguía lleno de incertidumbre, esa jornada dejó en ellas una certeza. Las raíces no siempre se heredan, también pueden elegirse, sembrarse y crecer en compañía. Capítulo 46. Nuevos comienzos. 2 meses habían transcurrido desde aquel almuerzo en casa de la tía de Sarocha, y la vida de ambas había adquirido un ritmo compartido que las llenaba de una mezcla de calma y entusiasmo. Sus encuentros cotidianos se habían convertido en rituales de complicidad. Desayunos lentos, cafés improvisados en la terraza, largas conversaciones al final de la jornada y, sobre todo, la certeza de que podían apoyarse mutuamente sin miedo a juicios ni reproches. Aquella mañana, mientras Rebeca revisaba sus apuntes en la mesa de la cocina, levantó la vista hacia Sarocha con una sonrisa traviesa. He estado pensando, dijo, juguetona, pero con un tono que delataba seriedad. ¿Qué te parecería mudarte conmigo? Sarocha se detuvo, con la taza de té a medio camino hacia sus labios, sorprendida por la propuesta. Por un instante, su mente repasó todas las pequeñas rutinas que compartían y la comodidad que sentía en cada gesto de Rebeca. Luego, su corazón dictó la respuesta. ¿De verdad me lo estás preguntando?, replicó, entre risas y emoción contenida. Porque si es así, acepto feliz. Rebeca se levantó de un salto y se acercó, abrazándola con fuerza. Sus risas se mezclaron con la luz de la mañana, que entraba por la ventana, creando un halo cálido a su alrededor. Entonces, bienvenida a casa, susurró Rebeca, apoyando la frente contra la de Sarocha. El proceso judicial por la casa familiar de la familia Chanquima seguía avanzando,
y aunque la presión no desaparecía, ahora compartían la carga. Rebeca había estado acompañando a Sarocha a cada reunión con el abogado, tomando notas y aprendiendo a entender los pormenores legales. Sarocha, por su parte, se sentía más segura que nunca. Tener a Rebeca a su lado la fortalecía. Hoy tengo cita con el abogado para revisar los documentos finales, dijo Sarocha, mientras recogían algunos papeles en la sala. Quiero que estés conmigo. Rebeca asintió sin dudar, tomando su mano entre las suyas. Por supuesto, respondió. Quiero estar contigo en cada paso. Durante el trayecto, el silencio se llenaba de miradas cómplices y pequeños gestos, un roce de manos, una sonrisa que no necesitaba palabras. Ninguna de las dos sentía prisa. El mundo exterior parecía reducirse a ese coche, a ese trayecto compartido y a la sensación de que podían enfrentar cualquier cosa juntas. Al llegar a la oficina del abogado, fueron recibidas con profesionalismo, pero también con cierta calidez por la confianza que habían ganado en los meses de trabajo conjunto. Se revisaron los documentos finales, las pruebas recabadas y los detalles del procedimiento judicial. Cada avance, por mínimo que fuera, alimentaba la esperanza de recuperar la casa y cerrar un capítulo doloroso del pasado. Estamos muy cerca, comentó el abogado, mirando a ambas. Con la documentación completa y sus testimonios claros, podemos presentar el caso de manera sólida. Si todo sigue así, el fallo podría ser favorable. Sarocha exhaló un suspiro largo, sintiendo un peso liberarse de sus hombros. Rebeca le pasó un brazo por los hombros, apretándola ligeramente en un gesto de contención y cariño. Lo lograremos, susurró Rebeca. Juntas. Sarocha la miró con gratitud y ternura, y por un instante el estrés del proceso desapareció ante la certeza de que no estaba sola. Al volver al departamento, el ambiente era diferente. Ahora compartían no solo un futuro emocional, sino también un hogar que pronto sería físico. Sacaron juntas algunas cajas y empezaron a reorganizar el espacio, riendo por los pequeños tropiezos y comentando cómo cada rincón sería de las dos. Esa noche, antes de dormir, se acostaron abrazadas, conversando en susurros sobre los próximos días, sobre planes pequeños y grandes, y sobre la seguridad que sentían al tenerse la una a la otra. Mudarnos juntas, murmuró Sarocha, apoyando la cabeza en el pecho de Rebeca. Es como si finalmente todo encajara. Así es, dijo Rebeca, rozando suavemente los cabellos de Sarocha. No importa lo que venga, mientras estemos juntas, podemos con todo. Capítulo 47. Ecos de un conflicto inevitable. Los días posteriores a la mudanza de Sarocha trajeron consigo una energía vibrante, distinta, que parecía permear cada rincón del departamento de Rebeca. Ya no era solo un espacio personal, se había convertido en un refugio compartido, un lugar donde los libros de derecho convivían con pinceles y lienzos, y donde las carpetas sobre la mesa del comedor se mezclaban con tazas de café recién hecho. La risa cotidiana, los saludos por la mañana, y los gestos mínimos de cariño llenaban los pasillos, creando una sensación de hogar que Sarocha creía perdida para siempre. Pero en el fondo de esa calma, latía un pulso de tensión. El juicio por la casa avanzaba con pasos decisivos. Cada documento organizado, cada testimonio verificado, cada pequeña irregularidad encontrada, era un paso hacia adelante. La sensación de que algo grande estaba por ocurrir llenaba el aire con una electricidad que se hacía sentir incluso en los momentos más cotidianos. Mientras cocinaban juntas, mientras Sarocha acomodaba sus carpetas de trabajo sobre la mesa, o mientras Rebeca revisaba informes legales con atención, el abogado, un hombre de voz serena y mirada firme, había trabajado incansablemente en la recolección de pruebas. Su profesionalismo transmitía seguridad, pero también la gravedad del asunto. La parte contraria no se rendiría fácilmente. Sarocha lo asistía siempre que podía, revisando documentos, señalando incongruencias y aprendiendo en silencio cómo se tejía una estrategia legal sólida. Para Rebeca, cada avance era doble. Ayudaba a Sarocha y a su familia, pero también luchaba en secreto contra el peso oscuro del apellido Armstrong, consciente de que estaba desafiando directamente a quienes la habían criado. Una mañana, mientras los rayos del sol entraban a raudales por los ventanales de la oficina, llegó el momento inevitable. El abogado extendió sobre la mesa un fajo de documentos cuidadosamente sellados. Ya está todo listo para establecer la demanda, dijo,
con voz firme y tranquila. Hemos reunido pruebas suficientes de irregularidades, cobros excesivos y prácticas abusivas. Además, no están solas. Hay otras familias de Chiang Mai dispuestas a testificar y respaldar sus reclamaciones. Sarocha sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ver aquellas carpetas selladas, con el nombre de su familia escrito en tinta, le provocó una mezcla de miedo y esperanza, como si el peso de todos los años pasados se comprimiera en un solo instante. Rebeca, sentada a su lado, tomó su mano bajo la mesa, apretándola con suavidad, transmitiendo con un simple gesto toda la fuerza y la seguridad que Sarocha necesitaba. ¿Qué significa ahora?, preguntó Sarocha, apenas un hilo de voz, como temiendo que la realidad se le viniera encima. Significa, explicó el abogado con calma, midiendo cada palabra, que la demanda será presentada formalmente en los próximos días. La parte demandada recibirá la notificación legal. A partir de ese momento, se abrirá un proceso que no será sencillo, pero ustedes tienen posibilidades reales de ganar. Todo dependerá de la constancia y del cuidado con el que se manejen las pruebas y los testimonios. El aire en la sala se volvió denso, cargado de una tensión que parecía envolverlas como una bruma invisible. Rebeca sabía perfectamente lo que implicaba. La parte demandada eran sus propios padres, los Armstrong. Esa misma semana, en la casa de los Armstrong, un sobre con sellos oficiales apareció en la oficina del patriarca. El mayordomo lo dejó cuidadosamente sobre el escritorio de caoba, junto a los diarios de negocios. Armstrong lo abrió distraído, pero su expresión cambió de inmediato al leer las primeras líneas. «¿Qué es esto?», gruñó, frunciendo el ceño con evidente molestia. El sobre contenía la notificación de una demanda colectiva por prácticas abusivas en la compra y recuperación de propiedades en Chiang Mai. Las pruebas adjuntas eran claras y precisas. Richard confiaba en su ejército de abogados, pero la indignación no se podía disimular. Alguien estaba hurgando en sus asuntos más turbios. La madre de Rebeca, percibiendo la tensión, se acercó cautelosa. «¿Qué sucede?». Richard lanzó los papeles sobre la mesa, haciendo que los sobres se desparramaran. «¿Alguien se atreve a cuestionarnos?», dijo, su voz cargada de amenaza. «Una demanda absurda, encabezada por familias locales». Ella recogió los documentos, los leyó con atención y frunció el ceño. «Esto podría afectar nuestra reputación», comentó, con la calma tensa de quien sabe lo que está en juego. «No podemos permitirlo». Ninguno de los dos sabía aún que Rebeca estaba detrás de todo, moviendo los hilos en silencio. Cada paso del proceso había sido planificado con cautela. Cada documento revisado, cada estrategia debatida, la había mantenido lejos de la sospecha de sus propios padres. La responsabilidad de proteger a Sarocha y a su familia, y al mismo tiempo desafiar la autoridad paterna, pesaba sobre ella como un secreto ardiente. Mientras tanto, en el departamento de Rebeca, la noche había caído y con ella un silencio envolvente. Las luces cálidas iluminaban suavemente el cuarto, revelando la carpeta de copias del abogado sobre la cama. Rebeca y Sarocha se sentaron frente a ella, observando los documentos con un sentimiento mixto de anticipación y respeto. «Esto ya es real», susurró Sarocha, pasando los dedos por el encabezado del documento. «Por primera vez siento que podemos recuperar nuestra casa». Rebeca la miró, conmovida por la fe y la fuerza de su compañera. «Lo lograremos», dijo con firmeza. «Te lo prometo». Sarocha le devolvió una sonrisa pequeña pero intensa, y se inclinó para besarla con suavidad, sellando un pacto silencioso que ninguna quería romper. Un pacto de confianza y apoyo mutuo que trascendía cualquier documento legal. Pasaron los días siguientes revisando cada detalle de la demanda, organizando pruebas y planificando la estrategia. Cada conversación estaba cargada de cuidado, de miradas cómplices y de un nerviosismo que se mezclaba con la emoción de la justicia que podían lograr. Por la noche, mientras se recostaban juntas, hablaban de lo que cada paso significaba, compartiendo miedos, esperanzas y sueños. La demanda estaba oficialmente lanzada. Las piezas del conflicto comenzaban a moverse, invisibles para la mayoría, pero palpables para quienes habían tejido el plan desde la sombra. Capítulo 48. Justicia frente al poder. El sol apenas se filtraba por las persianas del despacho, cuando el abogado de la madre de Sarocha entró con un gesto preocupado. Su carpeta, siempre organizada y ordenada, parecía llevar consigo un peso invisible. Rebeca y Sarocha lo recibieron con expectación. La tensión en la sala era casi tangible,
como si cada pared contuviera los secretos de un conflicto que estaba a punto de estallar. Tenemos un problema, comenzó el abogado, sin rodeos. Los Armstrong han intentado contactarme directamente. Me ofrecieron dinero, promesas de beneficios, para que retire la demanda o al menos suavice los pasos legales. Rebecca sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su padre intentando manipular la justicia no era una sorpresa, pero escuchar la confirmación en voz alta la hizo temblar de indignación y miedo al mismo tiempo. Cerró los puños, conteniendo un impulso que la empujaba a confrontarlo personalmente. ¿Y qué dijiste?, preguntó Rebecca con voz firme, los ojos brillándole de determinación. Lo que debía, respondió el abogado. Les informé que nuestro compromiso es con la verdad y la justicia, pero quería decírselos a ustedes primero, para que sepan lo que enfrentarán. El silencio llenó la sala. Rebecca miró a Sarocha, tomando aire profundamente. Sus manos, aún entrelazadas con la de su novia, se apretaron con fuerza, transmitiendo más que palabras, apoyo, confianza y desafío a la vez. Entonces, hagámoslo bien esta vez, dijo Rebecca, con voz firme y clara, dejando que cada palabra golpeara como un tambor de guerra. Quiero que coordines una reunión con ellos, pero esta vez quiero estar presente. Quiero que sepan que el dinero no será la salida fácil de su enredo. Esta vez, se hará justicia. Sarocha sintió un nudo en el estómago. Parte de ella temía la confrontación directa, la idea de ver a Rebecca cara a cara con la avaricia de su padre y la frialdad de su madre. Pero el orgullo inmenso por Rebecca lo eclipsaba todo. La valentía de su novia brillaba en cada palabra, en cada gesto, iluminando su miedo con fuerza y determinación. Tomó su mano con delicadeza, apretándola suavemente. Estoy orgullosa de ti, susurró, con la voz cargada de emoción. Sabes perfectamente lo que esto significa, que seas capaz de enfrentarlos, siendo ellos tus padres. Demuestra más coraje que cualquier otra cosa que haya visto en mi vida. Rebecca le devolvió la mirada, firme y decidida, pero con un brillo vulnerable en los ojos. Era la mezcla perfecta de fuerza y humanidad, y Sarocha sintió cómo se expandía dentro de ella un amor renovado y profundo. No es solo por justicia, Sarocha dijo, es por todas las familias que han sufrido, por cada hogar que ha sido arrebatado por su ambición. No puedo permitir que otra vez el dinero y el poder decidan sobre lo que es justo. Esto es algo que debo hacer, aunque duela, aunque los enfrente. El abogado asintió, comprendiendo la fuerza que emanaba de la joven. Su profesionalismo le permitía medir la situación con claridad, pero no podía ignorar la intensidad del compromiso de Rebecca. Perfecto, dijo. Coordinaré la reunión, y me aseguraré de que estén conscientes de que no habrá manera de presionar ni intimidar. Este encuentro será transparente, y cada palabra quedará registrada. Nada quedará en sombras, nada podrá manipularse. Sarocha apretó más fuerte la mano de Rebecca. Sentía un calor que mezclaba la tensión de la situación con un orgullo profundo. Su novia no solo estaba protegiendo su futuro, sino también el de muchas familias inocentes, y lo hacía con una determinación que la conmovía hasta lo más hondo. Vamos a ganar esto, susurró Sarocha. Juntas, no importa lo que intenten. Rebecca le devolvió la sonrisa, cargada de confianza y complicidad. Juntas, repitió, y esta vez, no habrá atajos ni medias verdades, solo la justicia. El silencio que siguió no era de miedo, sino de concentración y tensión contenida. Rebecca se recostó un poco, cerrando los ojos por un instante, imaginando la escena que se avecinaba. La sala elegante, el rostro frío de su padre, la mirada calculadora de su madre y ella, firme, hablando sin temor, dejando claro que su dinero no compraría lo que es justo. Mientras su mente repasaba cada escenario posible, sintió una mezcla de admiración y amor que la inundó por completo. Tomó la otra mano de Sarocha y entrelazó sus dedos con fuerza, sellando un pacto silencioso. Enfrentarían juntas el poder, la avaricia y el miedo, y lo harían con la verdad como su única arma. La reunión con los Armstrong se acercaba, y con ella la prueba más directa de la fortaleza de Rebecca. Sarocha sabía que, más allá del miedo que pudiera sentir, aquella valentía marcaría un antes y un después en su vida y en la de quienes esperaban justicia. La tensión crecía, pero también lo hacía la certeza de que, por primera vez, estaban en control de su destino. El destino comenzaba a girar, y con cada giro, la tensión se hacía más intensa, entrelazando el amor recién reconstruido de Sarocha y Rebecca con un conflicto familiar que estaba lejos de resolverse. Nada sería fácil, pero juntas estaban listas,
para enfrentar cualquier sombra que intentara detener la justicia. Capítulo 49. Frente al poder. El despacho de los Armstrong estaba impregnado de una elegancia fría y calculadora. La luz de la tarde se filtraba por los ventanales, proyectando sombras alargadas sobre el piso de madera pulida. En el centro, una gran mesa de caoba parecía marcar la distancia entre quienes tenían poder y quienes estaban allí para cuestionarlo. Rebecca y Sarocha entraron de la mano, firmes y conscientes del desafío que enfrentaban. A su lado, el abogado de la madre de Sarocha portaba la carpeta con los documentos que respaldaban la demanda, cada hoja un recordatorio de la justicia que reclamaban. Richard Armstrong estaba sentado al frente, los dedos entrelazados sobre la mesa, con esa expresión de control absoluto que siempre imponía. A su lado, la madre de Rebecca mantenía una compostura impecable, aunque sus ojos delataban tensión. «Me sorprende verte aquí», Rebecca dijo Richard, con voz baja pero cargada de amenaza velada. «No sabes lo que esto significa para nuestra familia». Rebecca respiró hondo, apretando ligeramente la mano de Sarocha. Sus ojos, fijos en su padre, no mostraban miedo, sino una determinación que parecía atravesarlo todo. «Sí, lo sé», respondió Rebecca con firmeza, «y es precisamente por eso que estamos aquí. No para amenazar, no para destruir, sino para exigir lo que es justo». La madre de Rebecca intercambió una mirada rápida con su esposo, intentando mantener la autoridad que les era natural. «Rebecca», comenzó con un tono que intentaba suavizar la tensión, «todo esto podría solucionarse fácilmente. Solo hace falta un gesto, una conversación privada». No interrumpió Rebecca, firme. «Esta vez, no hay gestos que compren la justicia. Esta vez, ni el dinero ni la posición podrán decidir sobre lo que corresponde». Hizo una pausa y dejó que la frase calara en la sala. «Hay familias que han perdido todo por decisiones como las de ustedes. Hoy, su dinero no puede arreglarlo. Hoy, solo la verdad cuenta». Sarocha, a su lado, no pudo evitar sonreír levemente, con los ojos brillantes. Sentía un orgullo inmenso. La admiración por la valentía de su novia crecía con cada palabra que pronunciaba. Tomó su mano y la apretó con ternura, transmitiéndole sin palabras todo su apoyo y amor. Richard frunció el ceño. Su autoridad se sentía desafiada, y su voz bajó un poco, cargada de amenaza. «No me subestimen, niña. Saben bien lo que está en juego. Esto podría tener consecuencias serias, para ustedes y para la familia». Rebecca no titubeó. Mantuvo la mirada firme, la voz clara y sin una pizca de miedo. «Estoy consciente», dijo, «y aún así, estoy dispuesta a asumirlo, porque lo que está en juego no es solo nuestra familia. Es la verdad, es justicia para quienes no pueden luchar». Se volvió ligeramente hacia Sarocha, sus ojos reflejando la complicidad y la confianza que compartían. «Y no estoy sola». Sarocha apretó su mano aún más fuerte, su pecho latiendo con fuerza. Cada palabra de Rebecca era un escudo y una espada, y verla enfrentar la avaricia de su padre y la autoridad de su madre la llenaba de orgullo y de amor. La madre de Rebecca, aunque intentó mantener la calma, dejó escapar un suspiro pesado. «Nunca pensé que me enfrentarías así, Rebecca», dijo, con un hilo de voz que mezclaba incredulidad y preocupación. «No es un enfrentamiento», replicó Rebecca, «es la única manera de que se haga justicia. No podemos permitir que el miedo o el poder determinen lo que es correcto». El abogado intervino, colocando suavemente la carpeta sobre la mesa, asegurándose de que todos los documentos quedaran visibles. «Contratos, recibos, testimonios, evidencia concreta. Todo lo que ven aquí está documentado», dijo con calma. «La demanda no es arbitraria. Cada punto ha sido revisado y corroborado. No hay camino de regreso sin enfrentar la verdad». Richard apretó los labios, observando cada detalle, evaluando, midiendo cómo responder sin perder la imagen de control absoluto que siempre había proyectado. La tensión en la sala era palpable, pero Rebecca no cedía. Sarocha, a su lado, se inclinó un poco y susurró: «Estoy contigo, siempre». Rebecca le devolvió una mirada cargada de gratitud y fuerza, y juntas, en silencio, sellaron un pacto invisible. Pase lo que pase, ninguna sombra externa podría quebrarlas. La valentía de Rebecca, frente al poder y la autoridad de sus propios padres, era ahora un faro que iluminaba a ambas, recordándoles que la justicia no se compra, se defiende. El silencio se prolongó unos segundos, cada respiración resonando como un eco en la sala elegante. El enfrentamiento, aunque tenso, había dejado claro un mensaje. Esta vez, la justicia no se negociaría, y Sarocha,
Con orgullo silencioso, comprendió que el amor de su vida había encontrado su fuerza, y que juntas podrían sostenerse frente a cualquier tormenta. Capítulo 50. Tormenta y calma compartida. El silencio que siguió a la reunión todavía resonaba en la mente de Sarocha y Rebecca. Cada gesto, cada palabra dicha frente a los Armstrong se repetía en sus pensamientos, como si hubieran quedado grabadas en el aire del despacho. La determinación de Rebecca, firme y clara, seguía palpitando en el pecho de Sarocha, mezclándose con un orgullo que la llenaba de calidez y de asombro. «¿Lo hiciste?», susurró Sarocha, entrelazando sus dedos con los de Rebecca. «Nunca había visto tanta valentía concentrada en alguien que amo». Rebecca sonrió débilmente, con un hilo de tensión aún en sus ojos. «Lo hicimos juntas», respondió. «Si no te hubiera tenido a ti, no sé si habría sido capaz de mantenerme firme». Sarocha la abrazó con fuerza, sintiendo que aquel gesto podía transmitirle todo el orgullo, la gratitud y el amor que bullían dentro de ella. Sabía que enfrentar a los Armstrong no era un acto menor. Significaba desafiar a quienes habían moldeado la vida de Rebecca, cuestionar la autoridad que, durante años, había pesado sobre ella y, al mismo tiempo, sostener la lucha por la justicia que ambas ansiaban. Mientras tanto, en la mansión Armstrong, la reacción no se hizo esperar. Richard y la madre de Rebecca permanecían en el despacho, con los documentos extendidos sobre la mesa, como un mapa de lo que podría ser su derrota. Cada hoja parecía un golpe invisible, cada testimonio, cada contrato revisado, una bofetada a su seguridad. El silencio tenso que se apoderó de la habitación hablaba más que cualquier grito o reproche. Por primera vez, no podían comprar la voluntad de alguien, y eso los desconcertaba profundamente. «No esperaba esto», murmuró Richard, recorriendo los documentos con los dedos tensos, los nudillos blancos. «Creí que con dinero y amenazas podría doblegar la situación, pero ella no flaquea, y eso me incomoda más que cualquier derrota». «Tu hija no está sola», replicó su esposa, con voz baja, casi sorprendida de sí misma. «Y lo que más me inquieta es que esta vez es diferente. No hay manera de manipularla. Esta vez se enfrentó a nosotros con algo que no podemos controlar: convicción, justicia y la verdad de su lado». Ambos se miraron, el orgullo y la incredulidad mezclándose con una amenaza apenas contenida. Sabían que la estrategia debía cambiar, que no bastarían los métodos tradicionales ni las promesas de dinero. El golpe a su autoridad había sido directo y doloroso, un recordatorio de que la fuerza de Rebecca no solo provenía de su apellido, sino de su carácter, y de la convicción de no retroceder ante nadie. De regreso al departamento de Rebecca, las chicas se sentaron frente a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una. Afuera, el mundo parecía ajeno a la batalla que se libraba entre familias, leyes y principios. Dentro, sin embargo, un sentimiento profundo de victoria y tensión coexistía, mezclándose con la intimidad tranquila de su hogar compartido. «Lo logramos, al menos por ahora», dijo Rebecca, tomando una taza de té caliente entre sus manos. «Ellos saben que esta vez no habrá manera de doblegarnos. No hay dinero, ni amenazas, ni trucos que puedan quebrarnos». Sarocha apoyó la cabeza en el hombro de su novia, inhalando el aroma de su cabello, un gesto pequeño que traía calma a su corazón aún acelerado. «Y tú los enfrentaste con todo», susurró. «No puedo estar más orgullosa. Ni una sola duda se notó en ti. Y yo estuve ahí, y vi tu fuerza». Rebecca bajó la mirada, dejando escapar un suspiro profundo. «No es solo orgullo personal», dijo con suavidad. «Es por todas las familias que han sufrido, por todos los hogares que podrían perderlo todo si no hacemos esto bien, por cada injusticia que he visto desde niña y que me repugna. Por nosotras, Sarocha, por lo que tenemos juntas». El silencio se volvió un abrazo tácito entre ambas, un refugio donde podían sentirse seguras. Cada tensión, cada miedo, cada amenaza velada de los Armstrong quedaba amortiguada por la certeza de estar una al lado de la otra. Y en ese abrazo había algo más, un pacto silencioso de fidelidad, de coraje compartido, y de un amor capaz de sostenerlas frente a cualquier tempestad. «Vamos a necesitar toda nuestra fuerza», dijo Sarocha finalmente, apoyando su frente contra la de Rebecca. «Esto recién comienza. Esto es solo la primera prueba de muchas que vendrán. Y no hay nadie más con quien quiera enfrentar esto», respondió Rebecca, sus labios rozando suavemente los de Sarocha. «Juntas hasta el final. Y siempre así,
con la verdad y la justicia como nuestra guía. Mientras la ciudad respiraba con la tranquilidad de la noche, ellas comprendieron que la verdadera batalla no era solo legal, sino también personal. Sostenerse la una a la otra frente a la ambición, la traición y el poder, mientras tejían su propio hogar y su propio futuro. En ese instante, ese hogar estaba intacto, hecho de confianza, amor y un coraje compartido que ninguna tormenta podría romper. Y aunque el mundo de fuera parecía listo para ponerlas a prueba una y otra vez, dentro de aquel departamento, con sus manos entrelazadas, y la certeza de no estar solas, Sarocha y Rebeca sabían que podrían enfrentar cualquier embate. Cada desafío las fortalecería, cada presión externa las uniría más, y cada amenaza velada de los Armstrong solo reafirmaría su decisión de no ceder nunca. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.